Bienvenidos sean ustedes un día más al canal. Yo soy Nina y hoy les voy a compartir cómo podemos hacer 80 pisetas con 1 kilo de harina. Es muy fácil y comenzamos. Vamos a utilizar harina 3 ceros. Esta harina tiene más gluten que la 4 ceros, por tanto se usa para masa de pizza, masa de pan, porque es una masa que va a tener más fuerza. De todas maneras, si ustedes no consiguen 3 ceros, pueden usar la 4 ceros. Tampoco es el fin del mundo, pero sería mejor utilizar esta. Y lo que vamos a hacer es colocarla a todo el kilo de harina sobre la mesada y vamos a hacer un huequito en el medio, o lo que se conoce también como una corona, y le agregamos una cucharada sopera de sal. Acuérdense que la sal no tiene que tocar la levadura directamente, entonces la vamos a poner por los bordecitos de afuera. Y voy a utilizar un sobrecito de levadura seca. Pueden utilizar también levadura fresca. Ahora voy a ponerle una cucharadita de azúcar, eso sí puede estar en contacto con la levadura, y 5 cucharadas soperas de aceite de girasol. Y ahora vamos con el agua, que voy a utilizar entre 600 a 700 mililitros. Lo vamos a ir agregando de a poquito y ustedes se van a dar cuenta hasta que la masa esté linda. Digamos, es mejor agregárselo de a poquito y no todo y pasarnos de agua. Entonces vamos agregando agua y vamos tratando de meter harina al centro de la corona para que la masa nos quede bien linda, sin pegarse a las manos. Yo se los pongo ahora en cámara rápida, pero ustedes lo van a ir haciendo con paciencia y con amor. Van amasando y a medida que van viendo que les falta, le van agregando un chorrito más y un chorrito más. Y así es como nos tiene que quedar. Ven que está bonita, no se pega a las manos, está blanda, está muy agradable, y que quede así sin grumos, que quede bien lisita. La vamos a poner en un bowl, la vamos a tapar y la vamos a dejar que descanse hasta que duplique su tamaño. Depende, puede ser 1 hora, 2 horas, depende del clima. Hay que ponerlo así tapadito y miren qué hermosa que queda cuando termina de leudar. Yo la puse adentro del horno, con el horno apagado por supuesto, porque ahí no hay ninguna corriente de aire acondicionado, ventiladores ni nada. Y ahora lo que voy a hacer es dividir el bollo en 4 bollos. Primero lo divido por la mitad y a continuación lo vuelvo a dividir por la mitad para poder conseguir 4 bollos. De cada uno de los bollos el objetivo es sacar 20 bollitos y ahí es donde nos van a salir las 80 pisetas. Les digo que salen pisetas de buen tamaño tradicional y grosor, un buen grosor. Al final del video se los voy a mostrar. Entonces de cada bollito a su vez lo vamos a dividir a la mitad y sacamos 10 pancitos, digamos, y ahí vamos a tener los 20 y a su vez las 80 pisetas que necesitamos. La vamos a hacer un bollito a cada uno de estos pedacitos de masa para ir dejándolos que descansen para finalmente después poder estirarlo. Lo pueden estirar con la mano, así como están viendo, o bien con un palo de amasar. Los vamos a poner en una placa para horno, le ponemos la salsa de tomate y lo vamos a enviar al horno 180 grados durante 8 minutos. Estas pisetas están un poquito descansadas porque en lo que vamos haciendo una parte se va descansando la masa. Una vez que sale esos 8 minutos, le ponemos lo que querramos, ya sea jamón, queso, huevo, lo que quieran ponerle arriba, y lo vuelvo a enviar al horno 4 minutitos más, y cuando sale, así con la cuchara un poquito me ayudo para esparcir el queso. Le puedes poner ahora lo que vos quieras. En mi caso yo le puse un poquito de orégano y un pedacito de aceituna, que viene siendo 1/4 de una aceituna. O sea, con una aceituna le pongo a 4 pisetas. Y así es como queda. La verdad que están riquísimas. Esto si lo querés vender, si lo querés hacer para un catering, para un cumpleaños, o para tenerlas en el freezer ya listas y las sacás, en fin, son riquísimas. Te mando un abrazo y si lo haces, sacale foto.